La anciana no levantó la voz cuando el sacerdote le cerró la puerta de la sacristía. Solo sostuvo con más fuerza el pequeño rosario de madera que llevaba entre los dedos desde hacía casi 40 años. Padre, solo quería entregarle esto antes de irme. Su voz era tan frágil que apenas logró imponerse al sonido de las campanas que anunciaban el comienzo de la misa. El sacerdote miró el sobreenvejecido que ella extendía con manos temblorosas. No tenía nombre. No llevaba sellos. Parecía un simple papel doblado muchas veces. Ahora no, respondió con impaciencia. Hay asuntos más importantes que atender. La mujer bajó lentamente la mano. Nadie imaginó que, dentro de aquel sobre, no había dinero. Había una confesión. Y tampoco imaginó nadie que aquella confesión terminaría cambiando el rumbo de una ceremonia que llevaba meses preparándose. Aquella mañana, en esta interpretación narrativa inspirada en elementos públicos sobre la figura pastoral del Papa León XIV, la basílica esperaba un acto solemne dedicado al servicio de la Iglesia y a las comunidades más necesitadas. Obispos, sacerdotes, religiosos y peregrinos ocupaban ya sus lugares. Las cámaras estaban listas. Los cantos comenzaban a elevarse. Pero el Santo Padre aún no aparecía. No porque estuviera retrasado, sino porque había decidido detenerse unos minutos en una pequeña capilla lateral, lejos del protocolo y de las miradas. Allí permanecía de pie frente a un crucifijo antiguo. No rezaba en voz alta. Sostenía una hoja escrita a mano que acababa de recibir de uno de sus asistentes. El colaborador solo había dicho una frase antes de marcharse. Santidad, creo que debería leer esto antes de salir. Nada más. El Papa leyó las primeras líneas. Después dejó de avanzar. Su expresión no era de sorpresa. Era de dolor. Como si aquellas palabras hubieran abierto una herida que llevaba demasiado tiempo escondida. Durante varios segundos nadie se atrevió a interrumpir el silencio. El secretario esperaba una respuesta. No llegó. Solo vio cómo el pontífice doblaba cuidadosamente el papel y preguntaba con serenidad: ¿Quién escribió esta carta? Una viuda, respondió el asistente. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Salió de la iglesia hace unos minutos. El Papa volvió a mirar el crucifijo. Aquella respuesta parecía sencilla, pero escondía preguntas mucho más profundas. ¿Por qué una anciana había preferido escribir una carta antes que pedir ayuda de frente? ¿Qué podía contener aquel papel para detener al hombre que estaba a punto de dirigirse a miles de personas? Y, sobre todo, ¿quién había provocado un dolor tan grande que aquella mujer creyera que Dios quizá ya no escuchaba su voz? Mientras tanto, en el exterior, la ceremonia seguía adelante sin saber que algo estaba cambiando. Los organizadores consultaban sus relojes. Los invitados comenzaban a inquietarse. Algunos pensaban que se trataba simplemente de un retraso. Otros intuían que ocurría algo inesperado. Nadie imaginaba que la decisión más importante de aquella jornada no sería pronunciada desde el altar. Nacería de una conversación que todavía no había comenzado. Porque el Papa León XIV no podía ignorar una pregunta escrita casi al final de aquella carta. Una sola frase. Breve. Temblorosa, pero imposible de olvidar. Si la Iglesia todavía tiene un lugar para personas como yo, ¿por qué me hicieron sentir que estorbaba en la casa de Dios? El pontífice cerró lentamente los ojos. No respondió de inmediato, porque comprendía que aquella mujer no estaba pidiendo un privilegio. Estaba preguntando si aún conservaba su dignidad. Y antes de salir hacia la ceremonia, tomó una decisión que ninguno de los presentes esperaba. Primero encontraría a la autora de aquella carta. Solo después subiría al altar. Porque, a veces, una sola oveja perdida pesa más que todo un programa cuidadosamente preparado. Pero aquella carta no había sido escrita esa misma mañana. Había comenzado semanas antes, con un pequeño gesto que casi nadie consideró importante, y cuya verdadera historia apenas estaba empezando. El problema nunca fue únicamente aquella carta. Ni siquiera la anciana que la había escrito. El verdadero peligro era mucho más silencioso.
Porque cuando una persona deja de sentirse bienvenida en la iglesia, rara vez abandona un edificio. Lo que abandona primero es la esperanza. En esta interpretación narrativa inspirada en elementos públicos y presentada como una reflexión artística, el Papa León XIV comprendía que cada decisión pastoral tenía consecuencias que iban mucho más allá de un solo caso. No era la primera vez que escuchaba el relato de alguien que había sufrido en silencio. Pero aquella carta tenía algo distinto. No acusaba. No exigía castigos. No reclamaba compensaciones. Solo preguntaba si todavía existía un lugar para quienes ya no tenían fuerzas para defenderse. Y esa clase de preguntas nunca podían responderse únicamente con documentos o discursos. Mientras los asistentes seguían preparando la ceremonia, el Santo Padre permanecía inmóvil frente al crucifijo. Su secretario observaba el reloj con discreción. Cada minuto de retraso significaba llamadas, cambios de protocolo y cientos de personas esperando una explicación. Sin embargo, el Papa parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír. Tal vez no era una voz. Tal vez era el peso de una conciencia. Porque existían 4 heridas que aquella carta había abierto al mismo tiempo. La primera era profundamente personal. Si ignoraba aquella súplica para cumplir simplemente con el programa previsto, quizá nadie lo criticaría públicamente. Los actos continuarían. Las fotografías aparecerían en los periódicos. Los discursos serían aplaudidos. Pero él sabría que había dejado sin respuesta a una persona que solo pedía ser escuchada. Y un pastor no podía olvidar fácilmente el rostro de una oveja que se alejaba creyendo que ya no pertenecía al rebaño. La segunda herida alcanzaba a toda la comunidad eclesial. Una iglesia puede conservar templos hermosos, liturgias solemnes y proyectos generosos. Pero si quienes sufren comienzan a pensar que solo importan quienes tienen influencia, tiempo o recursos, algo esencial empieza a resquebrajarse. No de manera visible, sino desde dentro. La confianza nunca desaparece de golpe. Se desgasta lentamente. Con cada puerta cerrada. Con cada respuesta indiferente. Con cada persona que vuelve a casa convencida de que Dios la recibió, pero sus hermanos no. La tercera herida pertenecía a miles de familias que jamás conocerían el nombre de aquella viuda. Muchos ancianos viven cargando preguntas que nunca se atreven a formular. Muchos padres esconden sus lágrimas delante de sus hijos. Muchos jóvenes desean creer, pero encuentran más facilidad para ser juzgados que para ser comprendidos. Si aquella mujer había perdido el valor de acercarse nuevamente a la iglesia, ¿cuántos otros ya se habían marchado sin escribir ninguna carta? Nadie llevaba esa estadística. Porque el silencio nunca aparece en los informes. Solo permanece en los bancos vacíos. La cuarta herida era la más difícil de afrontar. No enfrentaba la verdad contra la mentira. Enfrentaba 2 bienes que parecían chocar entre sí. Por un lado estaba la necesidad de mantener el orden, respetar responsabilidades y cumplir con los compromisos de una institución que servía a millones de personas. Por otro, estaba la obligación de detenerse por una sola vida herida. ¿Hasta dónde debía llegar la prudencia? ¿Y en qué momento la prudencia corría el riesgo de convertirse en una excusa para no mirar el sufrimiento humano? El Papa conocía bien esa tensión. Sabía que ninguna decisión agradaría a todos. Algunos pensarían que retrasar una ceremonia por una carta era exagerado. Otros considerarían que ya era demasiado tarde para reparar el daño. Pero aquella mañana él no buscaba una decisión popular. Buscaba una decisión que pudiera sostener delante de Dios cuando el ruido de los aplausos desapareciera. El secretario rompió finalmente el silencio. Santidad, todos esperan su llegada. El pontífice levantó lentamente la mirada. Lo sé. ¿Desea que la ceremonia comience sin usted durante unos minutos? El Papa negó con suavidad. No. Volvió a observar el papel doblado. Primero debemos encontrar a esta mujer. El asistente dudó unos segundos. ¿Y si ya se ha marchado? El Santo Padre respondió con una serenidad que ninguno de los presentes olvidaría. Entonces será la Iglesia quien tenga que salir a buscarla. Porque a veces no son las personas las que abandonan la casa de Dios. A veces sienten que la casa de Dios las abandonó primero.
Nadie respondió. Las campanas seguían sonando en el exterior. Pero detrás de aquella decisión había una historia mucho más antigua que una simple carta. Y para comprender por qué una anciana había perdido la confianza precisamente aquel día, era necesario regresar varias semanas atrás, cuando nadie sospechaba que una pequeña humillación terminaría convirtiéndose en una crisis para toda una comunidad. 3 semanas antes de aquella ceremonia, la vida parroquial transcurría con la tranquilidad que todos daban por sentada. Cada mañana, antes de que el sol terminara de iluminar las vidrieras, las primeras personas en llegar eran siempre las mismas. Un hombre que encendía las velas en silencio. 2 religiosas que preparaban las lecturas del día. Un sacristán anciano que conocía cada rincón del templo mejor que los planos originales. Y, casi siempre, una mujer de cabello completamente blanco que ocupaba el último banco de la nave lateral. No buscaba llamar la atención. Nunca lo había hecho. Llegaba despacio, rezaba el rosario, permanecía unos minutos en silencio y regresaba a casa antes de que el movimiento comenzara a llenar la iglesia. Aquella mujer se llamaba Isabel Romero. Tenía 79 años. Había enviudado hacía más de una década. Vivía sola en un pequeño apartamento situado a pocas calles del templo. Su pensión apenas alcanzaba para cubrir los gastos esenciales. Pero jamás hablaba de sus dificultades. Los vecinos la conocían por otra razón. Siempre encontraba tiempo para escuchar a quien necesitara compañía. Algunos niños del barrio la llamaban cariñosamente la abuela de la iglesia, aunque ninguno compartiera realmente su apellido. En esta narración artística, Isabel no representaba únicamente a una persona. Representaba a quienes permanecen fieles incluso cuando nadie parece darse cuenta de su presencia. Mientras tanto, muy lejos de aquella parroquia, el Vaticano preparaba una jornada dedicada a reflexionar sobre el servicio pastoral hacia las personas más vulnerables. El Papa León XIV revisaba personalmente los borradores de su intervención. Había pedido que el mensaje no se centrara únicamente en estadísticas ni en grandes proyectos. Quería hablar de algo mucho más sencillo. La dignidad. Durante varias reuniones repitió la misma idea. La iglesia será creíble mientras el más pequeño sepa que tiene un lugar. Nadie discutió aquella afirmación. Todos asentían. Sin embargo, fuera de aquellas salas, la realidad era mucho más compleja. Porque las palabras resultaban fáciles. Las decisiones cotidianas no siempre. En la parroquia de Santa Lucía, donde Isabel asistía cada semana, había comenzado una reorganización administrativa. El nuevo párroco era un hombre eficiente, ordenado, disciplinado. Había logrado mejorar las cuentas parroquiales y organizar numerosos proyectos solidarios. Muchos admiraban su capacidad para resolver problemas. Otros, sin decirlo abiertamente, comenzaban a notar un cambio en el ambiente. Todo parecía funcionar mejor. Pero cada vez había menos tiempo para escuchar. Las reuniones se hicieron más rápidas. Las conversaciones más breves. Las personas empezaron a convertirse, sin darse cuenta, en expedientes que debían resolverse con eficacia. No era maldad. Era prisa. Y la prisa suele disfrazarse de responsabilidad. Una mañana, Isabel esperó casi 40 minutos para poder hablar unos instantes con el sacerdote. No quería pedir dinero. No necesitaba ningún favor especial. Solo deseaba entregar un pequeño cuaderno. En él había escrito los nombres de decenas de vecinos enfermos por quienes rezaba cada noche. Pensaba que podrían incluirse en las intenciones de la misa mensual. Cuando finalmente llegó su turno, el sacerdote apenas levantó la vista de los documentos que revisaba. Déjelo sobre la mesa. Lo leeré cuando tenga tiempo. Ella sonrió con humildad. Hay algunas personas muy solas, padre. Pensé que quizá. Él interrumpió la frase sin intención aparente de herirla. Señora Isabel, comprenderá que no puedo detener todo por cada petición particular. Tenemos asuntos más urgentes. Ella asintió. Tomó aire. Dejó el cuaderno cuidadosamente sobre el escritorio y se marchó sin añadir una sola palabra. El sacerdote continuó trabajando. Jamás abrió aquel cuaderno ese día. Ni al siguiente.
ni durante la semana siguiente. El pequeño cuaderno permaneció debajo de varios informes administrativos hasta quedar completamente oculto. Nadie recordó que estaba allí, excepto Isabel. Cada noche seguía preguntándose si aquellos nombres habrían sido leídos alguna vez. Mientras tanto, en Roma, un colaborador cercano del Papa recibió una llamada procedente de aquella misma diócesis. No era una denuncia. No hablaba de delitos. No mencionaba escándalos. Solo describía una preocupación creciente. Algunos fieles mayores comenzaban a sentirse invisibles. No abandonaban la iglesia por falta de fe. La abandonaban porque pensaban que ya no importaban. El funcionario archivó la información para presentarla en la siguiente reunión pastoral. Parecía un asunto menor. No exigía decisiones inmediatas. Después de todo, ocurría en una sola parroquia. O eso creían. Porque 2 días más tarde sucedió algo que nadie pudo considerar una simple coincidencia. El mismo nombre volvió a aparecer. Isabel Romero. Y esta vez, no llegaba acompañado de un cuaderno olvidado. Llegaba acompañado de una carta que cambiaría el significado de todo. Aquella segunda carta no apareció por casualidad. Había comenzado a escribirse muchos años antes, cuando la parroquia de Santa Lucía era muy distinta. En esta interpretación narrativa, inspirada en temas universales de la vida eclesial y no en hechos históricos específicos, existía una costumbre que los vecinos recordaban con cariño. Después de la misa de los jueves, el sacerdote de entonces nunca regresaba inmediatamente a la casa parroquial. Permanecía en la plaza. Se sentaba en un banco de madera. Esperaba. No porque tuviera reuniones importantes. Esperaba a quienes necesitaban hablar cuando todos los demás ya se habían marchado. Viudas, ancianos, jóvenes que no sabían cómo volver a empezar. Padres preocupados por sus hijos. Nadie hacía fila. Nadie pedía cita. Simplemente se sentaban a su lado. Y él escuchaba. Aquel hábito desapareció lentamente cuando cambiaron los responsables de la parroquia. No por mala voluntad, sino porque cada año aumentaban las obligaciones. Había más reuniones, más informes, más proyectos, más actividades. La agenda comenzó a llenarse. Y, casi sin darse cuenta, el tiempo reservado para escuchar fue siendo reemplazado por el tiempo destinado a organizar. Al principio nadie notó la diferencia. Las celebraciones continuaban. Los grupos parroquiales seguían funcionando. Las colectas aumentaban. Los edificios recibían mantenimiento. Desde fuera, todo parecía marchar mejor que nunca. Pero algunas personas empezaron a experimentar una sensación difícil de explicar. Ya no sabían con quién hablar cuando el dolor no cabía en un formulario. Isabel fue una de las primeras en percibir aquel cambio. No porque alguien la hubiera tratado con desprecio, sino porque las conversaciones comenzaron a terminar antes de empezar. Cada vez que intentaba compartir una preocupación por algún vecino enfermo, escuchaba respuestas semejantes. Déjenos el nombre. Lo revisaremos. Ahora mismo estamos ocupados. Más adelante podremos hablar. Ninguna de aquellas frases era ofensiva. Todas eran educadas. Y, sin embargo, ninguna respondía realmente a la necesidad que había detrás. Con el paso de los meses, Isabel dejó de insistir. Continuó rezando por las mismas personas. Continuó encendiendo velas. Continuó sonriendo al entrar en la iglesia. Pero empezó a guardar muchas preguntas únicamente para Dios. Mientras tanto, otra historia avanzaba en silencio. Un joven seminarista llamado Gabriel realizaba allí sus prácticas pastorales. Era observador. Hablaba poco. Prefería escuchar antes de opinar. Varias veces notó que los ancianos abandonaban la parroquia con el mismo gesto. No de enfado, de resignación. Una tarde decidió comentarlo con un sacerdote mayor que llevaba décadas sirviendo en la diócesis. Padre, ¿le parece que cada vez vienen menos personas mayores a conversar? El anciano permaneció unos segundos mirando por la ventana.
Después respondió con una serenidad nacida de muchos años de ministerio. No vienen menos porque hayan perdido la fe. Vienen menos porque creen que ya no quieren hacer perder el tiempo a nadie. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria del seminarista. Días después intentó plantear la preocupación durante una reunión pastoral. La respuesta fue inmediata. Estamos atravesando una reorganización. Cuando todo esté estabilizado tendremos más tiempo para esas cuestiones. Gabriel no volvió a insistir. No porque dejara de creer que el problema existía, sino porque comprendió que nadie lo consideraba urgente. Y, cuando una herida deja de parecer urgente, suele crecer lejos de la vista de todos. Las semanas continuaron pasando. Isabel siguió llevando discretamente alimentos a una vecina enferma. Acompañó a un hombre que acababa de perder a su esposa. Visitó a otra anciana que ya no podía caminar hasta la iglesia. Nunca pidió reconocimiento. Ni siquiera comentó aquellas visitas con el párroco. Pensaba que el bien no necesitaba publicidad. Lo que sí necesitaba era compañía. Sin embargo, una tarde ocurrió algo que la hizo detenerse por primera vez. Encontró el pequeño cuaderno que había entregado semanas antes. Estaba exactamente donde lo había dejado. Debajo de varios archivadores. Cubierto por una ligera capa de polvo. Nadie lo había abierto. Lo sostuvo unos segundos entre las manos. No sintió rabia. Sintió tristeza. Porque comprendió que no habían olvidado únicamente un cuaderno. Habían olvidado los nombres escritos en cada una de sus páginas. Los nombres de personas que cada noche esperaban que alguien rezara por ellas. Isabel volvió a cerrar el cuaderno con cuidado. No dijo nada. Simplemente lo llevó consigo al salir de la parroquia. Aquella noche, por primera vez en muchos años, no consiguió terminar el rosario. Las palabras se detenían una y otra vez. No porque hubiera perdido la fe, sino porque comenzaba a preguntarse si la iglesia seguía teniendo tiempo para escuchar a quienes ya no podían ofrecer nada a cambio. Esa pregunta nunca fue pronunciada en voz alta. No apareció en ninguna reunión. No llegó a ningún informe diocesano. Pero fue exactamente esa pregunta la que, días después, terminaría escrita en una carta dirigida al Papa León XIV. Y cuando aquella carta inició su viaje hacia Roma, nadie imaginaba que no era el primer intento de Isabel por hacerse escuchar. Solo era el primero que alguien estaría dispuesto a leer. 4 días después de recuperar aquel cuaderno, Isabel Romero tomó una decisión que jamás había imaginado. Dejó de intentar explicar su tristeza. No porque hubiera desaparecido, sino porque estaba cansada de verla pasar desapercibida. Aquella tarde regresó a su pequeño apartamento, preparó una taza de té que apenas probó y colocó sobre la mesa una caja de madera donde guardaba los recuerdos más importantes de su vida. No era una caja elegante. Las esquinas estaban desgastadas. La tapa conservaba varias marcas del paso del tiempo. Dentro había fotografías antiguas, una Biblia con las hojas amarillentas, un rosario de olivo traído de Tierra Santa por un antiguo peregrino y varias cartas escritas por su esposo, muchos años antes. Tomó una de aquellas fotografías. En ella aparecía junto a Miguel, su marido, delante de la iglesia de Santa Lucía el día en que celebraban sus 25 años de matrimonio. Ambos sonreían. No porque la vida hubiera sido fácil. Sonreían porque habían aprendido a sostenerse mutuamente cuando las fuerzas faltaban. Miguel había fallecido 11 años atrás. Desde entonces, Isabel nunca volvió a sentirse completamente acompañada. La parroquia se convirtió en su segunda casa. O, al menos, eso creyó durante mucho tiempo. Mientras observaba aquella fotografía, recordó una conversación que habían tenido poco antes de que la enfermedad de Miguel empeorara. Si un día yo falto, le dijo él con una voz ya debilitada, prométeme que nunca dejarás de acercarte a Dios. Ella intentó bromear. ¿Y si me enfado con él? Miguel sonrió. Entonces enfádate con él, pero no te alejes. Aquellas palabras la habían sostenido durante años. Sin embargo, últimamente ya no era Dios quien le resultaba difícil encontrar. Era a las personas.
porque había descubierto que uno puede sentirse muy solo incluso sentado en el último banco de una iglesia llena. Respiró hondo. Sacó una hoja en blanco. Tomó un bolígrafo. Y comenzó a escribir. No sabía exactamente a quién dirigir aquella carta. Durante unos minutos escribió simplemente: a quien todavía tenga tiempo para escuchar. Después se quedó inmóvil. Borró la frase. Empezó de nuevo. Esta vez escribió: Santo Padre. Las lágrimas comenzaron a caer antes de terminar la primera línea. No escribía para denunciar a nadie. No deseaba que ningún sacerdote fuera castigado. Ni siquiera mencionó nombres. Lo primero que escribió fue una disculpa. Perdón por hacerle perder unos minutos. Luego añadió otra frase. He rezado muchas veces antes de decidirme a escribir. Las palabras fueron saliendo lentamente. Sin adornos. Sin dramatismo. Con la sinceridad de quien ya no sabe cómo seguir callando. Le contó que llevaba décadas sirviendo discretamente a su comunidad. Que nunca había buscado reconocimiento. Que entendía perfectamente que los sacerdotes estaban cansados y tenían muchas responsabilidades. Incluso escribió que rezaba cada noche por ellos. Pero, después de varias líneas, la tinta comenzó a cambiar de ritmo. No me duele que olvidaran mi cuaderno. Me duele pensar que también olvidaron a las personas cuyos nombres estaban escritos en él. Isabel dejó el bolígrafo unos segundos. Miró nuevamente la fotografía de Miguel. Después continuó. Cuando era joven, pensaba que la iglesia era el lugar donde nadie debía sentirse invisible. Hoy sigo creyendo en Cristo. Solo me pregunto si quienes intentamos seguirlo todavía sabemos mirar como Él miraba. Aquella pregunta no nacía del resentimiento. Nacía del cansancio. Del cansancio de ver cómo varios vecinos mayores habían dejado de asistir a misa sin que nadie preguntara por ellos. Del cansancio de escuchar que todo estaba funcionando correctamente mientras muchas personas lloraban sin testigos. Del cansancio de repetir que todo iba bien para no convertirse en una carga. Cuando terminó de escribir, la carta ocupaba apenas 2 páginas. No había acusaciones. No había exigencias. Solo una historia. Y una pregunta. La leyó una última vez. Pensó en romperla. Pensó que quizá era mejor seguir guardando silencio. Pero recordó la última conversación con Miguel. No te alejes. Entonces dobló cuidadosamente las hojas. Las introdujo en un sobre sencillo. No escribió ninguna frase llamativa en el exterior. Solo una dirección. Ciudad del Vaticano. Aquella misma mañana caminó hasta la oficina de correos. La empleada la saludó con una sonrisa. ¿Es una carta importante? Isabel respondió con una serenidad inesperada. Para mí, sí. La mujer colocó el sello y dejó el sobre junto a los demás envíos del día. Nada parecía diferente. Nadie imaginaba que aquella carta terminaría sobre el escritorio del Papa León XIV. Mucho menos que cambiaría por completo la agenda de una ceremonia internacional. Pero, mientras Isabel regresaba lentamente a casa, otra persona observaba la escena desde la acera de enfrente. Era el joven seminarista Gabriel. Había visto a Isabel salir de la oficina de correos con los ojos todavía humedecidos. No quiso interrumpirla. Sin embargo, algo en su expresión le hizo comprender que aquella mujer acababa de tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Gabriel no sabía a quién había escrito. No conocía el contenido del sobre. Pero aquella misma noche, al recordar el cuaderno olvidado y la tristeza silenciosa de Isabel, comenzó a preguntarse si todos habían cometido el mismo error. Habían seguido escuchando palabras. Y habían dejado de escuchar corazones. Lo que Gabriel aún ignoraba era que, mientras él intentaba comprender aquella inquietud, la carta ya viajaba hacia Roma. Y antes de que llegara a las manos del Papa, alguien dentro de la diócesis descubriría su existencia e intentaría impedir que fuera tomada en serio. En Roma, las cartas dirigidas al Santo Padre llegaban cada día por cientos. Algunas contenían agradecimientos. Otras pedían oraciones.
Muchas relataban historias de sufrimiento que jamás aparecerían en los periódicos. Por esa razón existía un equipo encargado de leer cuidadosamente cada mensaje antes de presentarlo al Papa. No todas las cartas llegaban a sus manos. Era imposible. Pero algunas tenían un peso imposible de ignorar. La de Isabel Romero fue una de ellas. No porque describiera un escándalo. No porque denunciara un delito. Sino porque transmitía una verdad que no necesitaba levantar la voz para hacerse sentir. La hermana Lucía, una religiosa encargada de revisar parte de la correspondencia, terminó de leer la segunda página y permaneció varios segundos en silencio. No encontró rabia. No encontró resentimiento. Encontró algo que le dolió mucho más. Una mujer que seguía amando profundamente a la Iglesia mientras comenzaba a preguntarse si la Iglesia todavía la veía a ella. Aquella diferencia lo cambiaba todo. La religiosa tomó un lápiz y escribió una pequeña anotación en la esquina del expediente. Requiere atención pastoral. Era una clasificación reservada para casos especialmente delicados. No significaba que existiera una emergencia disciplinaria. Significaba que detrás de aquellas palabras podía haber una herida espiritual que merecía ser escuchada personalmente. Horas más tarde, durante la reunión habitual del equipo, la carta volvió a aparecer sobre la mesa. Un sacerdote encargado de coordinar la correspondencia comenzó a leer el resumen. Viuda. 79 años. Participación constante en su parroquia. Sensación de abandono pastoral. Sin acusaciones personales. Sin petición económica. Solo solicita ser escuchada. Uno de los colaboradores comentó con serenidad. Parece un caso local. Quizá baste con informar a la diócesis para que acompañen la situación. Nadie respondió inmediatamente. Entonces la hermana Lucía formuló una pregunta inesperada. ¿Y si precisamente eso fue lo que ya intentó durante meses? La sala quedó en silencio. Era una posibilidad que nadie podía descartar. Porque muchas personas escribían a Roma únicamente cuando sentían que todas las demás puertas se habían cerrado. El coordinador volvió a leer una de las últimas líneas de la carta. No escribo porque haya perdido la fe. Escribo porque tengo miedo de que otras personas la pierdan creyendo que ya no son importantes. Aquellas palabras cambiaban el sentido del documento. Ya no hablaban solo de Isabel. Hablaban de muchos otros. Después de unos minutos, decidieron incluir la carta entre los documentos que serían entregados personalmente al Papa antes de la jornada pastoral del domingo. La decisión parecía sencilla. Pero alguien no la recibió con tranquilidad. En la misma diócesis de donde procedía Isabel, el vicario episcopal recibió una llamada procedente de Roma. No era una investigación. Era una solicitud rutinaria. Pedían información básica sobre la parroquia y sobre la trayectoria de la mujer que había enviado la carta. El vicario frunció el ceño. No esperaba aquella consulta. Conocía bien la parroquia de Santa Lucía. Sabía que en los últimos meses habían aumentado algunos comentarios sobre la falta de cercanía con los fieles mayores. Hasta entonces había considerado aquellas observaciones simples dificultades de adaptación. Ahora comprendía que la situación había llegado mucho más lejos. Convocó discretamente al párroco para conversar. Cuando el sacerdote llegó al despacho, todavía ignoraba el verdadero motivo de la reunión. Padre, ha llegado una consulta desde Roma. El párroco levantó la vista con sorpresa. ¿Ha ocurrido algo? El vicario dudó unos segundos antes de responder. Una feligresa escribió una carta dirigida directamente al Santo Padre. El sacerdote permaneció inmóvil. Intentó recordar quién podía haber tomado una decisión semejante. No consiguió encontrar ninguna respuesta inmediata. Entonces escuchó un nombre. Isabel Romero. Durante apenas un instante, una imagen cruzó por su memoria. El pequeño cuaderno. La anciana esperando frente a su escritorio. Las conversaciones interrumpidas. Nada de aquello le había parecido importante en su momento. Ahora, por primera vez, sintió una incómoda presión en el pecho. No porque creyera haber actuado con mala intención.
sino porque empezaba a preguntarse cuántas veces había confundido la eficacia con la atención pastoral. El vicario continuó hablando con tono sereno. Roma solo pide información. No buscan culpables. Quieren comprender la situación. Aquellas palabras debían haber tranquilizado al sacerdote. Sin embargo, produjeron el efecto contrario. Porque comprendió algo que nunca había considerado. Cuando una persona deja de sentirse escuchada durante demasiado tiempo, ya no escribe para resolver un problema. Escribe para que alguien impida que el mismo dolor alcance a otros. Esa noche el párroco regresó solo a la iglesia. Las luces estaban casi apagadas. El templo permanecía completamente vacío. Caminó lentamente hasta la sacristía. Abrió un armario donde se acumulaban carpetas y documentos pendientes. Movió varios archivadores. Y, oculto en el fondo de un estante, encontró el pequeño cuaderno de tapas azules. El mismo que Isabel había dejado semanas atrás. Lo sostuvo entre las manos como si pesara mucho más que unas cuantas hojas. Lo abrió por primera vez. En la primera página no encontró peticiones. Encontró nombres. Decenas de nombres. Junto a cada uno había una breve nota escrita con letra temblorosa. Está solo desde que murió su esposa. Tiene miedo de quedarse ciego. Ya no puede caminar hasta la iglesia. Nadie lo visita. El sacerdote pasó lentamente cada página. Y comprendió, demasiado tarde, que Isabel nunca había intentado hablar de sí misma. Siempre había estado hablando de los demás. Pero lo que él aún no sabía era que el Papa León XIV ya estaba leyendo la carta. Y la decisión que tomaría al amanecer cambiaría para siempre la vida de aquella parroquia. El amanecer envolvía lentamente la ciudad del Vaticano cuando el Papa León XIV volvió a abrir la carta de Isabel Romero. La había leído 2 veces durante la noche. Y, sin embargo, había una frase que seguía regresando a su corazón. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de que otros ancianos crean que Dios ya no tiene tiempo para ellos porque nosotros tampoco lo tenemos. El Santo Padre dejó el papel sobre su escritorio. Frente a él no había únicamente una carta. Había un examen de conciencia. No para una sola parroquia. Para toda la iglesia. Durante muchos años había repetido, en encuentros con sacerdotes y seminaristas, una convicción que consideraba esencial. El Evangelio nunca comienza con una respuesta. Comienza escuchando. Si dejamos de escuchar, tarde o temprano también dejaremos de comprender. Aquella mañana comprendió que esas palabras debían convertirse en algo más que una enseñanza. Debían transformarse en una decisión concreta. Poco antes de las 7, pidió que llamaran a su secretario personal. El sacerdote llegó con una carpeta llena de documentos relacionados con la ceremonia prevista para esa mañana. El programa estaba cuidadosamente organizado. Saludo a las delegaciones. Procesión solemne. Mensaje pastoral. Encuentro con representantes de distintas diócesis. Cada minuto tenía un lugar asignado. El secretario comenzó a revisar el orden previsto. Pero el Papa levantó suavemente la mano. Antes de hablar del programa, quiero hacerle una pregunta. El sacerdote guardó silencio. Si una oveja se pierde mientras el pastor está pronunciando un hermoso discurso, ¿qué debería hacer el pastor? El secretario respondió casi de inmediato. Salir a buscarla. El pontífice asintió lentamente. Entonces eso mismo haremos. El colaborador comprendió enseguida que la carta seguía ocupando el centro de sus pensamientos. ¿Desea responder por escrito a la señora Isabel? El Papa negó con serenidad. No. Las cartas pueden agradecerse con otra carta. Pero las heridas del corazón necesitan algo más. Abrió nuevamente el sobre. Observó unos segundos la letra temblorosa. Después dijo una frase que nadie esperaba escuchar aquella mañana. Quiero verla personalmente. El secretario permaneció inmóvil. La agenda internacional hacía prácticamente imposible un encuentro improvisado. Había compromisos diplomáticos. Delegaciones llegadas desde distintos países.
Protocolos establecidos con meses de anticipación. Sin embargo, conocía suficientemente al Santo Padre para comprender que aquella decisión no nacía de un impulso emocional. Nacía de una convicción pastoral. Buscaré la forma de organizarlo. El Papa volvió a negar con suavidad. No quiero que ella venga porque el Papa la llama. Quiero saber si alguien habría ido a buscarla, aunque yo nunca hubiera leído su carta. Aquella diferencia era enorme. Porque el problema ya no consistía únicamente en consolar a una viuda. Consistía en descubrir si toda una comunidad había dejado de ver a quienes sufrían en silencio. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, el párroco de Santa Lucía continuaba sentado en la sacristía con el cuaderno azul abierto sobre la mesa. Había pasado más de una hora leyendo cada nombre, cada historia, cada pequeña anotación escrita por Isabel. Al llegar a la última página encontró algo que no esperaba. No era una petición. Era una lista. Una lista de personas que habían dejado de asistir a misa durante el último año. Junto a algunos nombres había una breve explicación. Ya no puede subir las escaleras. Perdió a su único hijo. Dice que molesta cuando hace preguntas. Nadie fue a visitarla después de la operación. El sacerdote cerró lentamente los ojos. Por primera vez comprendía que aquellas ausencias nunca habían sido simples estadísticas. Cada banco vacío tenía un rostro. Cada rostro tenía una historia. Y muchas de esas historias jamás habían sido escuchadas. En ese momento llamaron suavemente a la puerta de la sacristía. Era Gabriel, el joven seminarista. ¿Puedo pasar, padre? El sacerdote levantó la mirada. Su expresión era completamente distinta a la habitual. Parecía más cansado, más humilde, más humano. Gabriel observó el cuaderno sobre la mesa. Lo reconoció enseguida. ¿Lo encontró? El sacerdote tardó unos segundos en responder. No. La verdad es que él me encontró a mí. Aquellas palabras sorprendieron al seminarista. Durante unos instantes ninguno habló. Finalmente, el párroco rompió el silencio. Gabriel, ¿alguna vez pensaste que estábamos dejando de escuchar a la gente? El joven dudó. No quería faltar al respeto. Pero tampoco deseaba mentir. Sí, padre. Lo pensé muchas veces. El sacerdote bajó la cabeza. No hubo justificaciones. No habló del exceso de trabajo. No culpó a la administración. No mencionó la falta de tiempo. Solo hizo una pregunta. ¿Por qué nadie me lo dijo con claridad? Gabriel respiró profundamente antes de responder. Porque muchos creíamos que usted estaba demasiado ocupado para escuchar incluso esa preocupación. Aquella frase cayó como un pesado silencio entre ambos. El sacerdote comprendió entonces la paradoja más dolorosa de todas. Había trabajado incansablemente para servir mejor a la Iglesia. Y, sin darse cuenta, había dejado de escuchar precisamente a las personas que la mantenían viva con su fe sencilla. En ese mismo instante, el teléfono del despacho parroquial comenzó a sonar. Era una llamada procedente de Roma. No era una invitación. No era una felicitación. Era una solicitud muy concreta. El secretario del Papa León XIV hablaba con voz serena. Por indicación del Santo Padre, necesitamos localizar cuanto antes a la señora Isabel Romero. El párroco sintió que el corazón se le detenía por un instante. Miró el cuaderno abierto. Después miró el crucifijo que colgaba de la pared. Y comprendió algo que jamás olvidaría. Todavía sabía dónde vivía Isabel. Pero no la había visitado ni una sola vez en más de un año. Y mientras tomaba lentamente las llaves de su automóvil para salir a buscarla, ignoraba por completo que quizá ya era demasiado tarde. Porque, a esa misma hora, Isabel Romero estaba haciendo las maletas. Y nadie sabía a dónde pensaba ir. El trayecto hasta la casa de Isabel Romero duró menos de 15 minutos. Sin embargo, para el párroco pareció una eternidad. Conducía en silencio, sin la radio encendida.
sin pensar en la llamada de Roma. Solo una pregunta ocupaba toda su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba aquella mujer esperando una visita que nunca llegó? Gabriel viajaba sentado a su lado. Ninguno encontraba las palabras adecuadas. El joven seminarista observaba cómo las calles comenzaban a llenarse de personas que iniciaban su jornada. Todo parecía normal. Los comercios abrían. Los niños caminaban hacia la escuela. Los autobuses seguían sus recorridos habituales. Solo ellos sentían que algo importante estaba a punto de ocurrir. Cuando llegaron al pequeño edificio donde vivía Isabel, el párroco respiró profundamente antes de bajar del automóvil. Subieron lentamente las escaleras. El apartamento estaba en el tercer piso. Frente a la puerta había una maceta con un viejo geranio rojo que Isabel cuidaba desde hacía años. Las flores seguían vivas, pero algo parecía diferente. La puerta estaba entreabierta. El sacerdote llamó con suavidad. «Señora Isabel». No obtuvo respuesta. Volvió a llamar. «Isabel». Solo el silencio. Empujó la puerta unos centímetros más. El apartamento estaba impecablemente ordenado. Como siempre. La mesa permanecía limpia. La pequeña Biblia seguía abierta junto a la ventana. El rosario descansaba cuidadosamente doblado sobre un mantel blanco. Pero había un detalle imposible de ignorar. El armario estaba abierto. Y varias perchas permanecían vacías. Gabriel recorrió lentamente la habitación con la mirada. Después encontró una maleta antigua apoyada junto a la puerta. No estaba allí. Había estado allí. Solo quedaba la marca que las ruedas habían dejado sobre el suelo. El sacerdote sintió un nudo en el estómago. Llegaban demasiado tarde. Sobre la mesa había una hoja doblada. No estaba dentro de un sobre. No tenía destinatario. Solo una frase escrita en el exterior. «Para quien venga a buscarme». El párroco la sostuvo unos segundos antes de abrirla. Sus manos temblaban. La letra era inconfundible. Si están leyendo esto, significa que finalmente alguien decidió venir. El sacerdote cerró los ojos por un instante. Cada palabra parecía atravesarlo. Continuó leyendo. «No se preocupen por mí. No me voy porque haya dejado de creer. Me voy porque necesito aprender otra vez a rezar sin sentir que estorbo». Gabriel bajó lentamente la cabeza. El silencio dentro de aquella habitación se volvió insoportable. La carta continuaba. «Durante muchos meses pensé que quizá el problema era yo. Después comprendí que nadie puede acostumbrarse a sentirse invisible. No culpo a nadie. Sé que todos trabajan mucho. Solo espero que algún día tengan tiempo para mirar a quienes ya caminan despacio». El párroco dejó de leer. No pudo continuar. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. Nunca había llorado delante de Gabriel. Aquella mañana tampoco intentó esconderlo, porque comprendía que esas lágrimas no nacían de la culpa. Nacían del descubrimiento. Había confundido la ausencia de quejas con la ausencia de dolor. Y eran dos cosas completamente distintas. Gabriel tomó la carta con delicadeza. Terminó de leer las últimas líneas. «No intentaré despedirme de nadie. Sería demasiado difícil. Solo le pido a Dios que nunca permita que otra persona mayor crea que ya no tiene un lugar en su casa». No había firma. No hacía falta. Toda la habitación llevaba el nombre de Isabel. En ese instante sonó el teléfono del sacerdote. Era nuevamente el secretario del Papa León XIV. «Padre, ¿han logrado encontrar a la señora Isabel?». Hubo un largo silencio. Finalmente respondió con voz quebrada. «Llegamos tarde. La casa está vacía». Del otro lado de la línea tampoco hubo respuesta inmediata. Después el secretario preguntó con calma. «¿Ha dejado alguna dirección?». «No. Solo una carta». «Entonces, por favor, no la pierdan. El Santo Padre desea leer también esa carta». El sacerdote miró nuevamente el pequeño apartamento.
Cada objeto hablaba de una vida sencilla. Una taza todavía sobre la cocina. Una bufanda cuidadosamente doblada. Una fotografía junto a la imagen de la Virgen. No había señales de enfado. Solo de una despedida preparada con mucha serenidad. Cuando estaban a punto de marcharse, Gabriel se detuvo frente a una pequeña estantería. Había algo que llamaba la atención. Faltaba un solo libro. Todos los demás seguían en su sitio. El espacio vacío ocupaba exactamente el lugar donde Isabel guardaba un viejo cuaderno de tapas marrones. Gabriel recordó haberlo visto muchas veces. Era un diario. Nunca preguntó qué contenía. Ahora comprendía que Isabel se lo había llevado consigo. Y, quizá, allí estaba escrita toda la historia que nadie había querido escuchar. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa León XIV recibió la noticia. La mujer había desaparecido. No se conocía su destino. No existía un número de teléfono, ni familiares cercanos, ni una dirección alternativa. El Santo Padre permaneció varios segundos en silencio. Después tomó una decisión que dejó perplejos a todos los presentes. Cerró la carpeta con el discurso preparado para la gran ceremonia. La dejó sobre el escritorio. Y dijo con absoluta serenidad: si una mujer puede marcharse de la iglesia creyendo que ya no tiene un lugar, entonces el problema no es solo suyo. Es nuestro. Nadie imaginaba todavía que aquellas palabras cambiarían el contenido completo de la homilía prevista para ese día, pero aún había algo que el Papa desconocía. Isabel Romero no había abandonado la ciudad por casualidad. Antes de irse, había prometido visitar por última vez a una persona. Una persona que llevaba meses esperando verla. Y ese encuentro revelaría un secreto que transformaría por completo el sentido de toda la historia. Nadie sabía a dónde había ido Isabel Romero. Ni el párroco. Ni Gabriel. Ni siquiera los pocos vecinos que la saludaban cada mañana al salir de casa. Pero Isabel sí tenía un destino. No era una estación de tren. No era la casa de un familiar. Era una pequeña residencia administrada por religiosas a las afueras de la ciudad. Un lugar sencillo donde vivían ancianos que ya no tenían a nadie que los visitara. Allí había prometido regresar una última vez. No para quedarse, sino para despedirse de alguien. Cuando el autobús se detuvo frente al edificio, Isabel descendió lentamente con una pequeña maleta y el viejo cuaderno marrón abrazado contra el pecho. La hermana que abrió la puerta sonrió al verla. «Señora Isabel». Hacía semanas que no venía. Ella respondió con una sonrisa cansada. Tenía que cumplir una promesa. La religiosa no hizo más preguntas. Conocía demasiado bien aquel rostro. Había aprendido que algunas personas hablan mucho cuando están tranquilas. Y otras, cuando más sufren, apenas consiguen sonreír. La condujo por un largo pasillo hasta una habitación iluminada por la luz de la mañana. Dentro, sentado junto a una ventana, estaba don Ernesto. Tenía 87 años. La vista casi perdida. Las manos temblorosas. Y una memoria que comenzaba a desdibujarse lentamente. Pero cada vez que Isabel cruzaba aquella puerta, ocurría algo extraordinario. Él siempre recordaba su nombre. Isabel. Ella tomó sus manos. Sí, soy yo. El anciano sonrió. Pensé que ya no vendrías. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Isabel. Porque eran exactamente las mismas que ella había sentido durante meses. Pensé que ya nadie vendría por mí. Se sentó junto a él. Hablaron durante casi una hora. No de enfermedades. Ni de problemas. Hablaron de los rosales que Ernesto cultivaba cuando era joven. De su esposa fallecida. De las campanas de la parroquia donde ambos habían sido bautizados. Y, sobre todo, de Dios. En un momento de la conversación, el anciano hizo una pregunta inesperada. ¿Todavía cantan el salmo que tanto te gustaba? Isabel sonrió. Sí. ¿Y todavía rezas por mí? Ella sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Todos los días.
Don Ernesto asintió lentamente. Después dijo algo que Isabel jamás olvidaría. Entonces Dios no se ha olvidado de mí. Porque mientras tú vengas, sé que Él sigue enviando a alguien. Isabel bajó la mirada. No pudo responder. Porque comprendió que durante todo ese tiempo había seguido llevando esperanza a los demás, mientras ella misma comenzaba a perderla. Antes de despedirse, Ernesto buscó algo en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña llave antigua atada con un cordón de cuero. La colocó en la mano de Isabel. Quiero que la guardes. Ella la observó confundida. ¿La llave de qué? El anciano sonrió. De la vieja capilla. ¿La recuerdas? Isabel abrió mucho los ojos. Claro que la recordaba. Era una pequeña capilla abandonada en las colinas, donde décadas atrás muchos vecinos acudían a rezar durante las fiestas patronales. Con el tiempo quedó prácticamente olvidada. Solo algunas religiosas iban allí de vez en cuando para mantenerla limpia. Hace años me pidieron que la cuidara, explicó Ernesto. Pero ya no puedo subir hasta allí. Quizá tú puedas hacerlo una última vez. Isabel acarició la vieja llave sin comprender del todo por qué aquel gesto la emocionaba tanto. Era como si alguien todavía confiara en ella. Como si aún tuviera una misión. Aunque fuera pequeña. Aunque nadie más llegara a conocerla. Mientras tanto, el párroco y Gabriel seguían intentando reconstruir el recorrido de Isabel. Hablaron con vecinos. Con comerciantes. Con la empleada de correos. Todos repetían lo mismo. Era una mujer buena. Siempre ayudaba a los demás. Nunca hablaba mal de nadie. Pero nadie sabía dónde estaba. Hasta que una florista recordó algo. Ayer compró un pequeño ramo de lirios blancos. Dijo que eran para una despedida. El sacerdote sintió un escalofrío. ¿Mencionó a dónde iba? La mujer frunció el ceño. Pensó durante unos segundos. Después respondió lentamente. Solo dijo: antes de irme, todavía debo cumplir una promesa. Aquella frase coincidía exactamente con la carta encontrada en el apartamento. Gabriel comenzó a unir las piezas. Había un lugar donde Isabel siempre iba cuando alguien estaba solo. La residencia de las Hermanas de la Misericordia. Sin perder un segundo, ambos subieron nuevamente al automóvil. El sacerdote llamó al secretario del Papa mientras conducía. Creemos que hemos encontrado una pista. Desde Roma llegó una respuesta inmediata. El Santo Padre desea estar informado de cada paso. No importa cuánto tiempo lleve. Encuéntrenla. Pero ni el párroco ni Gabriel podían imaginar que, cuando llegaran a la residencia, Isabel ya no estaría allí. Porque, después de despedirse de don Ernesto, había tomado la vieja llave, el cuaderno marrón y el ramo de lirios blancos. Y había emprendido el camino hacia una pequeña capilla olvidada en las colinas. Un lugar donde había hecho una promesa muchos años atrás. Y donde guardaba un secreto que jamás había contado a nadie. Ni siquiera en la carta dirigida al Papa León XIV. La carretera que conducía a las colinas apenas aparecía ya en los mapas modernos. Era un camino estrecho, bordeado por viejos cipreses y muros de piedra cubiertos de musgo. Muy pocas personas subían hasta allí. La pequeña capilla de San Miguel había dejado de utilizarse años atrás. El techo había sido restaurado por unas religiosas para evitar que se derrumbara, pero ya no se celebraban misas regularmente. Solo permanecía abierta algunos días del año. Y, aún así, casi nadie la visitaba. Para Isabel Romero, sin embargo, aquel lugar nunca había dejado de estar vivo. Mientras avanzaba lentamente con ayuda de un bastón, el viento movía suavemente los lirios blancos que llevaba entre las manos. En el otro brazo abrazaba el viejo cuaderno marrón. No caminaba con prisa. Cada paso parecía un recuerdo. Cada piedra del sendero le hablaba de una época en la que la fe se vivía con menos ruido y más silencio. Cuando llegó frente a la antigua puerta de madera, introdujo la llave que don Ernesto le había entregado. La cerradura tardó unos segundos en ceder. Con un leve crujido, la puerta se abrió.
Un rayo de luz atravesó el polvo suspendido en el aire. Todo seguía prácticamente igual. El pequeño altar. Las bancas desgastadas. La vieja imagen de San Miguel. Las velas apagadas. Y el crucifijo de madera que había presidido aquel lugar durante generaciones. Isabel permaneció inmóvil. Después hizo lentamente la señal de la cruz. No pronunció ninguna palabra. Solo dejó los lirios frente al altar. 35 años antes. Aquella misma capilla estaba llena. Las campanas sonaban con fuerza. Había risas. Niños corriendo entre los árboles. Familias enteras compartiendo comida después de la celebración. Ese fue el lugar donde Miguel le pidió renovar las promesas de matrimonio durante una sencilla ceremonia, organizada por el párroco de entonces. No llevaban ropa elegante. No había fotógrafos. Solo unas pocas personas que los querían. Al terminar la celebración, Miguel la condujo hasta el mismo crucifijo que ahora tenía delante. Le tomó las manos. Y le dijo algo que Isabel jamás olvidó. Si algún día uno de los dos se queda solo, prométeme que nunca dejará de buscar a quien también esté solo. Ella sonrió entre lágrimas. Lo prometo. Aquella promesa había marcado toda su vida. Por eso visitaba enfermos. Por eso acompañaba viudas. Por eso escribía nombres en cuadernos. Nunca lo hizo porque alguien se lo pidiera. Lo hacía porque un día prometió que nadie cargaría la soledad sin que al menos una persona intentara compartirla. Isabel se sentó en el primer banco. Abrió lentamente el cuaderno marrón. No era un diario íntimo. Era algo mucho más sencillo. Cada página contenía nombres, historias, fechas, pequeños recuerdos. No de personas famosas, sino de quienes el mundo había olvidado. Antonio recuperó la esperanza después de recibir una visita. Clara volvió a confesarse tras 15 años. María sonrió por primera vez desde la muerte de su hijo. Don Ernesto pidió que no dejaran de rezar por los sacerdotes. Durante décadas había ido escribiendo aquellos nombres. No para conservar méritos, sino para no olvidar que cada persona tenía un rostro. Y que Dios nunca trabaja con multitudes anónimas. Siempre llama por el nombre. Al llegar a las últimas páginas apareció una hoja doblada cuidadosamente. Era distinta. Más reciente. No llevaba fecha. Isabel la observó unos segundos. Después la dejó nuevamente en su lugar sin abrirla. Era el único papel que todavía no había tenido valor para leer otra vez. Mientras tanto, el automóvil del párroco avanzaba con rapidez hacia la residencia de las Hermanas de la Misericordia. Cuando llegaron, una religiosa salió inmediatamente a recibirlos. «Buscan a la señora Isabel». El sacerdote sintió un pequeño alivio. «Entonces estuvo aquí». La hermana sonrió con tristeza. «Sí. Vino a despedirse de don Ernesto». Gabriel dio un paso adelante. «¿Sabe a dónde fue después?». La religiosa permaneció unos segundos en silencio, como si dudara si debía responder. Finalmente habló. «Creo que fue a la capilla de San Miguel». El sacerdote intercambió una mirada con Gabriel. «¿Está lejos?». «Unos 30 minutos en automóvil». «Pero…». La religiosa vaciló. «No creo que haya ido solo a rezar». Ambos la miraron sorprendidos. «¿Por qué dice eso?». La hermana respiró profundamente. «Porque antes de irse me pidió una caja de madera que llevaba años guardada aquí. Nunca quiso que nadie la abriera. Dijo que solo debía entregársela cuando sintiera que había llegado el momento». Gabriel preguntó en voz baja. «¿Qué había dentro?». La religiosa negó lentamente con la cabeza. «Nunca lo supe. Ella jamás permitió que nadie la abriera. Solo dijo una frase. Algún día alguien necesitará recordar por qué la iglesia existe». En ese mismo instante, muy lejos de allí, el Papa León XIV se preparaba finalmente para dirigirse a la basílica. Miles de personas esperaban. Las cámaras estaban listas.
El discurso oficial permanecía todavía sobre el escritorio. Sin embargo, el Santo Padre tomó otra carpeta completamente distinta. Era una carpeta vacía. Su secretario lo observó con sorpresa. ¿Santidad? ¿No llevará el texto preparado? El Papa respondió con absoluta calma. No. Hoy hablaré de algo que no estaba escrito. Porque la Iglesia no necesita primero un discurso perfecto. Necesita recordar cómo escuchar. Mientras pronunciaba aquellas palabras, un miembro de la Guardia Suiza se acercó discretamente. ¿Santidad? Acaban de informar que han localizado el lugar donde podría encontrarse la señora Isabel Romero. El Papa levantó lentamente la mirada. ¿Está bien? El guardia respondió con sinceridad. Todavía no lo sabemos. Solo sabemos que se dirige a una antigua capilla en las colinas. El pontífice guardó silencio durante unos segundos. Después tomó una decisión que dejó inmóviles a todos los presentes. Preparen un vehículo. Voy yo mismo. Porque algunas reuniones no pueden delegarse. Y, sin saberlo, Isabel estaba a pocos minutos de abrir la pequeña caja de madera que había permanecido cerrada durante más de 30 años, una caja cuyo contenido revelaría una verdad capaz de cambiar no solo el corazón de un sacerdote, sino el de toda la comunidad. La pequeña capilla permanecía envuelta en un silencio que parecía detenido en el tiempo. Isabel dejó el cuaderno marrón sobre el banco de madera. Luego acercó lentamente la vieja caja al altar. Era una caja sencilla, hecha de nogal oscuro, con una pequeña cruz grabada en la tapa. Durante más de 30 años nadie, excepto ella, la había abierto. No porque escondiera riquezas, sino porque guardaba algo mucho más difícil de conservar. La memoria. Respiró profundamente. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro no había joyas, ni documentos importantes. Solo un puñado de objetos humildes cuidadosamente ordenados. Un escapulario desgastado. Una fotografía antigua. Varias cartas atadas con una cinta azul. Y un pequeño sobre cerrado donde podía leerse una sola frase escrita por Miguel. Ábrelo únicamente cuando sientas que ya no puedes seguir viendo el bien en las personas. Isabel cerró los ojos. Durante años se había negado a abrir aquel sobre. Porque pensaba que hacerlo significaría admitir que la esperanza se había terminado. Pero aquella mañana comprendía que había llegado ese momento. Rompió lentamente el sello. Dentro encontró apenas una hoja doblada. La letra de Miguel seguía siendo inconfundible. Querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que algún día alguien te habrá decepcionado profundamente. Quizá incluso personas de la Iglesia. Ella sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Quiero pedirte algo. No confundas nunca las heridas que puedan causarte algunos hijos de la Iglesia con el corazón de Cristo. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Habrá sacerdotes cansados. Habrá personas indiferentes. Habrá momentos en los que pensarás que nadie te escucha. Pero recuerda esto. Cristo nunca deja de caminar hacia quien llora, aunque nosotros lleguemos tarde. Isabel dejó de leer unos segundos. Aquellas palabras parecían haber sido escritas para aquel mismo día. Volvió a tomar aire. Y si alguna vez sientes que todos olvidaron mirar a los pequeños, no respondas dejando de amarlos. Respóndeles amándolos todavía más. La anciana apoyó lentamente la frente sobre la carta. Había salido de casa convencida de que necesitaba alejarse. Ahora empezaba a preguntarse si Dios la había llevado hasta aquella capilla para recordarle una promesa mucho más antigua que su dolor. Al mismo tiempo, 3 vehículos avanzaban por el camino de las colinas. En el primero viajaban el párroco y Gabriel. En el segundo, 2 colaboradores enviados por la diócesis. El tercero era mucho más discreto. No llevaba banderas, ni escolta visible. Solo un automóvil oscuro que avanzaba lentamente entre los cipreses. Dentro viajaba el Papa León XIV acompañado únicamente por su secretario y un conductor. El Santo Padre observaba el paisaje en silencio. Nadie hablaba.
Después de unos minutos preguntó: ¿cuántas personas viven hoy completamente solas en esa diócesis? El secretario respondió con sinceridad: no lo sabemos con exactitud. El Papa asintió. Ese ya es parte del problema. Porque solo contamos aquello que creemos importante. Y muchas veces dejamos de contar a las personas. En la capilla, Isabel volvió a guardar cuidadosamente la carta de Miguel. Después tomó la fotografía antigua. En ella aparecían más de 20 personas delante de aquella misma capilla. Era una misión parroquial realizada décadas atrás. Reconoció muchos rostros. La mayoría ya habían partido al encuentro del Señor. Otros vivían en residencias. Algunos llevaban años sin volver a la iglesia. Detrás de la fotografía había una frase escrita por el antiguo párroco: una parroquia nunca se mide por el número de personas que entran. Se mide por el número de personas que nadie deja solas. Isabel sonrió entre lágrimas. Era exactamente la iglesia que ella siempre había amado. No una iglesia perfecta, sino una iglesia cercana. Una iglesia capaz de detenerse. Una iglesia donde un anciano no tenía que pedir permiso para ser escuchado. De pronto escuchó un automóvil detenerse en el exterior. Pensó que serían las religiosas. No prestó demasiada atención. Continuó guardando lentamente los objetos dentro de la caja. Unos segundos después se oyeron pasos. Primero rápidos. Luego más lentos. La puerta de madera se abrió. El primero en entrar fue Gabriel. Al verla, dejó escapar un suspiro de alivio. Señora Isabel. Ella levantó la mirada con sorpresa. Detrás del seminarista apareció el párroco. Durante unos segundos ninguno fue capaz de hablar. El sacerdote observó el altar. Los lirios blancos. La caja abierta. Las cartas. Y comprendió que estaba entrando en un lugar profundamente sagrado. No por el edificio, sino por la verdad que allí se estaba revelando. Se acercó lentamente. Con los ojos llenos de lágrimas dijo apenas unas palabras. Perdóneme. Isabel permaneció en silencio. No había dureza en su rostro. Solo un inmenso cansancio. El sacerdote continuó. Le fallé. No solo a usted. También a todas las personas cuyos nombres estaban en aquel cuaderno. Pensé que servía a Dios ocupándome de todo, y dejé de ocuparme de quienes Él ponía delante de mí. Gabriel nunca había visto a su párroco hablar así. No había excusas. No culpaba al exceso de trabajo. No hablaba de mala suerte. Solo reconocía la verdad. Isabel respiró profundamente. Después respondió con una voz apenas audible. Padre, yo nunca necesité que me pidiera perdón. Solo necesitaba que alguien escuchara. En ese instante volvió a abrirse la puerta de la capilla. Todos giraron la cabeza. El sacerdote creyó que serían las religiosas. Gabriel dio un paso hacia atrás. Pero quien acababa de cruzar lentamente el umbral no era ningún vecino. Era el Papa León XIV. Nadie había anunciado su llegada. Nadie esperaba verlo allí. Durante unos segundos, el silencio fue tan profundo que solo podía escucharse el viento entrando por las antiguas ventanas de la capilla. Y el Santo Padre, sin dirigirse primero al sacerdote, caminó directamente hacia Isabel Romero. Como un pastor que, después de un largo camino, por fin había encontrado a la oveja que llevaba demasiado tiempo buscando. Nadie pronunció una sola palabra. Ni el párroco, ni Gabriel, ni siquiera el secretario que acompañaba al Santo Padre. Todos permanecieron inmóviles mientras el Papa León XIV avanzaba lentamente por el estrecho pasillo de la antigua capilla. No caminaba con prisa. No llevaba el porte solemne de una gran ceremonia. Caminaba como un pastor que entra en la casa de alguien que ha sufrido demasiado. Al llegar frente a Isabel, no habló inmediatamente. Observó primero los lirios blancos. Después el viejo cuaderno. La caja abierta. La carta escrita por Miguel.
Finalmente levantó la mirada hacia aquella anciana que había esperado durante tanto tiempo ser escuchada. Con absoluta sencillez, tomó una de sus manos entre las suyas. ¿Usted es Isabel Romero? Ella asintió en silencio. El Papa sonrió con una ternura que desarmó a todos los presentes. Gracias. Isabel frunció ligeramente el ceño. No comprendía. Gracias, ¿por qué, Santidad? El pontífice respondió sin apartar la vista de ella. Porque tuvo el valor de escribir cuando habría sido mucho más fácil marcharse para siempre sin decir nada. Muchas personas se alejan en silencio. Usted decidió regalarnos la oportunidad de cambiar. Aquellas palabras hicieron que Isabel rompiera finalmente a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas contenidas durante demasiado tiempo. Durante varios minutos nadie interrumpió aquel momento. Ni cámaras, ni discursos, ni protocolos. Solo el sonido del viento entrando por las ventanas abiertas de la vieja capilla. El Papa miró entonces el cuaderno marrón. ¿Puedo verlo? Isabel se lo entregó con cuidado. El Santo Padre comenzó a pasar lentamente cada página. Leyó un nombre. Después otro. Y otro más. No eran listas administrativas. Eran pequeñas historias de personas concretas. Ancianos. Enfermos. Viudos. Madres solas. Hombres olvidados después de perder el trabajo. Junto a cada nombre había una breve anotación escrita con enorme cariño. Hoy volvió a sonreír. Necesita una visita. Pidió rezar por el sacerdote. Tiene miedo de morir solo. El Papa cerró lentamente el cuaderno. Sus ojos reflejaban una profunda emoción. Entonces hizo una pregunta que sorprendió incluso a Isabel. ¿Cuántos años lleva escribiendo estos nombres? Ella pensó unos segundos. 34. El Santo Padre volvió a abrir el cuaderno. 34 años. Miles de visitas. Miles de conversaciones. Miles de pequeños actos de misericordia que jamás aparecieron en ningún informe. Miró al párroco. No había reproche en su voz. Solo una profunda invitación a reflexionar. Padre, ¿cuántas personas como Isabel habrá en nuestras parroquias, sirviendo cada día sin que casi nadie conozca su historia? El sacerdote bajó lentamente la cabeza. No encontró respuesta, porque comprendía que la verdadera pregunta era aún más difícil. ¿Cuántas personas como Isabel habían dejado de servir, simplemente porque nadie las vio a tiempo? El Santo Padre volvió a dirigirse a la anciana. Leí su carta varias veces. Pero hay algo que todavía quiero preguntarle. Isabel respiró profundamente. Pregunte lo que desee. Cuando decidió marcharse, ¿qué esperaba encontrar aquí? La anciana miró durante unos segundos el crucifijo del altar. Después respondió con total sinceridad. Silencio. Nada más. Pensé que necesitaba un lugar donde dejar de sentirme invisible. El Papa permaneció callado. Aquella respuesta resumía todo el dolor contenido en aquellas semanas. No era una mujer enfadada. Era una mujer agotada. Entonces Isabel añadió algo inesperado. Pero al abrir la carta de mi esposo, recordé que él nunca me pidió que buscara una iglesia perfecta. Me pidió que nunca dejara de amar incluso cuando otros olvidaran hacerlo. El pontífice sonrió. Su esposo fue un buen maestro. Ella sonrió entre lágrimas. ¿Lo fue? Y creo que hoy volvió a hablarme. En ese momento, Gabriel se acercó con timidez. Llevaba varios minutos sosteniendo la pequeña caja de madera. Santidad, hay algo más que debería ver. El Papa tomó la caja. Observó los objetos con atención. Cuando llegó a la fotografía antigua permaneció varios segundos contemplándola. Reconoció inmediatamente el tipo de misión parroquial que había marcado la vida de muchas comunidades décadas atrás. Personas visitando enfermos. Rezando en las casas. Conociendo a cada familia por su nombre. Sin grandes recursos. Pero con mucho tiempo para escuchar. Volvió la fotografía.
Leyó lentamente la frase escrita al reverso. Una parroquia nunca se mide por el número de personas que entran. Se mide por el número de personas que nadie deja solas. El Santo Padre cerró los ojos unos instantes. Después entregó la fotografía al párroco. Padre, quiero que esta frase permanezca en su despacho. No como un recuerdo, como un examen de conciencia diario. El sacerdote recibió la fotografía con las manos temblorosas. Sabía que aquel momento marcaría el resto de su ministerio. El secretario se acercó discretamente. Santidad, la basílica está llena. Miles de personas esperan desde hace más de una hora. El Papa miró por última vez el pequeño altar. Después observó nuevamente a Isabel. Y tomó una decisión que dejó completamente desconcertados a todos. Entonces iremos juntos. Todos lo miraron sorprendidos. El párroco habló con cautela. ¿Juntos? El Santo Padre asintió. Sí, porque hoy el testimonio más importante no será mi homilía. Será esta mujer. Isabel abrió los ojos con asombro. No, Santidad, yo no podría. El Papa interrumpió suavemente sus palabras. No le pediré que pronuncie un discurso. Solo le pido que camine a mi lado. A veces la presencia de una persona dice mucho más que cualquier sermón. La anciana permaneció completamente inmóvil. Nunca había imaginado algo semejante. Había salido de casa convencida de que abandonaría discretamente la comunidad. Ahora el sucesor de Pedro le estaba pidiendo que regresara caminando junto a él. No para honrarla, sino para recordar a toda la iglesia que nadie debía sentirse invisible. Mientras descendían lentamente por el sendero de la colina, ninguno de ellos sabía que, en la basílica, miles de personas estaban a punto de escuchar una homilía completamente distinta de la que había sido preparada. Y que las primeras palabras del Papa León XIV no comenzarían hablando de la iglesia. Comenzarían hablando de una anciana que creyó haber perdido su lugar en la casa de Dios. Cuando el vehículo del Santo Padre entró en la plaza de la basílica, nadie comprendía la razón del retraso. Los coros habían repetido varias veces el canto de entrada. Los organizadores consultaban continuamente sus relojes. Miles de peregrinos permanecían de pie, esperando con paciencia. Algunos pensaban que había surgido un problema de salud. Otros imaginaban una reunión diplomática de último momento. Nadie sospechaba que el Papa acababa de pasar la mañana en una pequeña capilla olvidada, escuchando la historia de una viuda. El automóvil se detuvo. La Guardia Suiza ocupó discretamente sus posiciones. Las puertas se abrieron. Primero descendió el secretario. Luego el Santo Padre. Y, apenas unos pasos detrás de él, apareció Isabel Romero. No llevaba ropa elegante. No vestía ningún uniforme. Solo el mismo abrigo gris con el que había salido de casa aquella mañana y el rosario de madera que nunca soltaba. Muchos fieles la miraron con curiosidad. Nadie sabía quién era. Pero el Papa redujo deliberadamente el paso para caminar junto a ella. No delante. No detrás. A su lado. El gesto duró apenas unos segundos. Sin embargo, bastó para despertar una pregunta silenciosa entre todos los presentes. ¿Quién era aquella anciana para recibir un lugar tan cercano al Santo Padre? Al llegar al altar, el maestro de ceremonias se acercó discretamente con el discurso preparado. El Papa lo recibió. Lo observó durante un instante. Después cerró lentamente la carpeta. La dejó sobre el ambón sin abrir una sola página. El silencio llenó la basílica. Miles de personas esperaban las primeras palabras. El Santo Padre respiró profundamente. Miró a la asamblea. Luego volvió la vista hacia Isabel, que permanecía sentada discretamente en uno de los primeros bancos. Y comenzó. Hermanos y hermanas, esta mañana preparé una homilía distinta. Pensé hablar sobre los proyectos de la Iglesia, sobre nuestra misión, sobre los desafíos pastorales de nuestro tiempo. Hizo una breve pausa. Pero Dios decidió que, antes de hablar, tenía que aprender a escuchar otra vez.
Toda la basílica quedó completamente inmóvil. El Papa continuó: Hoy no voy a comenzar con una idea. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué siente una persona cuando entra en una iglesia convencida de que ya no molesta a Dios, pero sí a los demás? Muchos bajaron lentamente la cabeza. Nadie conocía todavía la historia completa. Pero todos comprendían el peso de aquella pregunta. El Santo Padre habló sin dramatismo, sin mencionar nombres, sin señalar culpables. Contó que había leído la carta de una mujer que llevaba décadas sirviendo silenciosamente a su comunidad. Una mujer que nunca pidió reconocimiento, nunca pidió dinero, nunca pidió privilegios. Solo deseaba que alguien recordara los nombres de quienes ya no podían levantar la voz. Después levantó lentamente el viejo cuaderno marrón que Isabel le había permitido llevar. Toda la basílica pudo verlo. Este cuaderno no contiene estadísticas. No contiene balances. No contiene informes. Contiene personas. Cada página lleva el nombre de alguien que necesitaba una visita. Una oración. Una conversación. Una mano tendida. El silencio era absoluto. El Papa pasó lentamente una página. Luego otra. Finalmente cerró el cuaderno. Pregunté a su autora cuántos años llevaba escribiendo estos nombres. 34. 34 años recordando a quienes otros podían olvidar. Y entonces comprendí que esta mujer nunca esperó que la Iglesia la alabara. Solo esperaba que la Iglesia siguiera mirando como Cristo. El párroco permanecía sentado entre los sacerdotes invitados. Cada palabra atravesaba su corazón. No porque se sintiera humillado, sino porque reconocía la verdad. El Papa nunca había pronunciado su nombre. Nunca había contado lo ocurrido en la parroquia. Y, sin embargo, él entendía perfectamente el mensaje. La homilía no estaba dirigida contra nadie. Estaba dirigida a todos. También al propio Santo Padre. Porque continuó diciendo: Hoy no quiero preguntar únicamente cómo tratamos a los pobres. Quiero preguntar algo más difícil. ¿Tenemos tiempo para ellos? Porque la caridad sin tiempo puede convertirse en distancia. Y la organización sin escucha puede vaciar lentamente el corazón de nuestras comunidades. Muchos sacerdotes presentes comenzaron a tomar notas. Otros simplemente permanecían inmóviles. Las palabras eran sencillas. Precisamente por eso resultaban tan difíciles de olvidar. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. El Papa dejó el texto del Evangelio sobre el altar. Bajó lentamente los escalones. Se acercó hasta donde estaba sentada Isabel. Y, delante de miles de personas, le devolvió el cuaderno marrón. Después dijo con voz serena: Gracias por recordar a quienes nosotros olvidamos mirar. La anciana rompió a llorar. Intentó responder. No pudo. Solo abrazó el cuaderno contra su pecho. Toda la basílica permanecía en silencio. No hubo aplausos inmediatos. Nadie quería romper aquel momento. Porque todos comprendían que estaban presenciando algo mucho más importante que un gesto de cortesía. Estaban viendo a la Iglesia pedir perdón sin necesidad de pronunciar esa palabra. Al finalizar la celebración, el Papa pidió una última cosa antes de retirarse. Miró al párroco. Luego a Gabriel. Después a todos los sacerdotes presentes. Cuando regresen a sus parroquias, antes de organizar una nueva reunión, antes de preparar un nuevo proyecto, antes de pensar en el próximo evento, busquen primero a la persona que hace más tiempo no recibe una visita. Quizá allí los esté esperando Cristo. La basílica permaneció unos segundos en absoluto silencio. Y poco a poco, comenzaron a escucharse los primeros aplausos. No eran aplausos para Isabel. Ni siquiera para el Papa. Eran aplausos nacidos del reconocimiento de una verdad sencilla. La Iglesia siempre será más fuerte cuando nadie tenga que escribir una carta para recordar que sigue siendo hijo de Dios. Pero, mientras todos creían que la historia había terminado con aquella homilía, Isabel todavía tenía una última decisión que tomar.
Una decisión que transformaría su dolor en un legado capaz de permanecer mucho después de que aquella jornada fuera solo un recuerdo. La basílica comenzó a vaciarse lentamente. Los peregrinos abandonaban sus asientos hablando en voz baja. Nadie discutía la homilía. La comentaban como quien intenta conservar algo que no quiere olvidar. Muchos no conocían el nombre de la anciana que había permanecido junto al Santo Padre. Pero todos recordaban la misma frase. La Iglesia se mide por las personas que nadie deja solas. Mientras tanto, Isabel permanecía sentada en un rincón discreto de la sacristía. Todo había ocurrido demasiado deprisa. Aquella mañana había salido de casa creyendo que se despedía de su comunidad. Ahora cientos de personas la saludaban con respeto. Sin embargo, nada de eso parecía alegrarla especialmente. Seguía sosteniendo el viejo cuaderno marrón entre las manos, como si aún estuviera preguntándose qué debía hacer con él. El Papa León XIV entró unos minutos después. Había terminado de recibir a las delegaciones oficiales. Al verla todavía allí, sonrió con la misma serenidad con la que la había saludado en la capilla. ¿Puedo sentarme? Isabel respondió casi avergonzada. Santidad, no tiene que pedir permiso. El pontífice tomó asiento a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. No hacía falta. A veces el silencio también acompaña. Finalmente, el Papa señaló el cuaderno. ¿Sabe qué es lo más valioso que encontré hoy? Isabel creyó que hablaría de la carta de Miguel. O de la fotografía antigua. Pero él negó suavemente con la cabeza. No fueron las palabras. Fue la constancia. 34 años recordando nombres que nadie más escribía. Eso también es evangelio. La anciana bajó la mirada. Solo hice lo que prometí a mi esposo. El Santo Padre sonrió. Y sin darse cuenta, también le hizo una promesa a toda la iglesia. En ese momento llamaron suavemente a la puerta. Era el párroco acompañado por Gabriel. Ambos permanecieron de pie. El sacerdote llevaba el rostro muy distinto al de semanas atrás. Había desaparecido la seguridad con la que siempre parecía tener todas las respuestas. Ahora solo quedaba la humildad de quien había comprendido que todavía tenía mucho que aprender. Se acercó lentamente. Señora Isabel, quisiera pedirle algo. Ella levantó la vista. Si todavía encuentra fuerzas, ¿aceptaría volver a nuestra parroquia? No como voluntaria. No para hacer el trabajo que nosotros dejamos de hacer, sino para ayudarnos a aprender nuevamente a escuchar. Gabriel añadió con emoción. Queremos comenzar un ministerio de visitas a ancianos y enfermos. Y creemos que nadie puede enseñarnos mejor que usted. Isabel permaneció completamente inmóvil. Jamás había esperado aquella petición. Durante tantos meses creyó que ya no hacía falta. Ahora comprendía que Dios no había terminado con ella. Miró al Papa, como buscando consejo. Él respondió únicamente con una sonrisa. No necesitaba decir nada. La decisión debía nacer de su propio corazón. Después de unos instantes, Isabel habló. Aceptaré. Con una condición. Los tres la miraron atentamente. Que nunca volvamos a preguntar primero cuántas personas vienen a la iglesia. Preguntemos cuántas personas dejamos de visitar. El párroco sintió que aquellas palabras quedaban grabadas para siempre. Se lo prometo. No fue una promesa pronunciada por compromiso. Fue una decisión. Los meses siguientes transformaron lentamente la vida de la parroquia de Santa Lucía. No hubo grandes campañas, ni reformas costosas, ni anuncios espectaculares. Comenzaron por algo mucho más sencillo. Cada semana, antes de cualquier reunión administrativa, los sacerdotes y voluntarios revisaban una lista. No era una lista de gastos, ni de proyectos. Era una lista de personas. ¿Quién llevaba tiempo sin aparecer? ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién había enviudado? ¿Quién necesitaba simplemente que alguien llamara a su puerta? Gabriel organizó pequeños equipos de visita. Jóvenes y ancianos comenzaron a caminar juntos.
Algunos llevaban alimentos. Otros solo llevaban tiempo. Y descubrieron que muchas personas no necesitaban soluciones inmediatas. Necesitaban saber que seguían siendo recordadas. El viejo cuaderno marrón ya no permanecía escondido. Se conservó en una sencilla vitrina de la parroquia. No como una reliquia, sino como un recordatorio. En la primera página colocaron una pequeña placa. Cada nombre escrito aquí nos recuerda que nadie debe sentirse invisible en la casa de Dios. Muchos visitantes se detenían a leerla. Después salían en silencio. Algunos regresaban días más tarde para ofrecerse como voluntarios. Otros simplemente llamaban a un familiar con quien llevaban años sin hablar. Porque el bien tiene una manera misteriosa de multiplicarse cuando alguien se atreve a comenzar. Una tarde de otoño, varios meses después, el Papa León XIV recibió una carta procedente de la parroquia de Santa Lucía. Esta vez el sobre llevaba muchas firmas. No solo una. Dentro había una fotografía. En ella aparecían decenas de voluntarios delante de la iglesia. Jóvenes. Familias. Religiosas. El párroco. Gabriel. Y, sentada en el centro, Isabel Romero sonriendo con el mismo rosario de madera entre las manos. Al reverso de la fotografía solo había una frase. Gracias por recordarnos que escuchar también es una forma de amar. El Santo Padre contempló aquella imagen durante largo rato. Después la colocó sobre su escritorio, junto al crucifijo. No como un recuerdo de una historia extraordinaria, sino como un recordatorio para sí mismo. Porque sabía que la Iglesia nunca deja de aprender. Y que cada generación corre el riesgo de olvidar aquello que parece más sencillo. Escuchar. Quizá esta historia sea una narración inspirada en valores universales de la fe y no el relato de un hecho histórico específico. Pero la pregunta que deja permanece abierta para todos. ¿Cuántas personas esperan todavía una llamada? ¿Cuántos ancianos creen que ya nadie recuerda su nombre? ¿Cuántos corazones siguen sentados en el último banco de una iglesia, esperando únicamente que alguien los mire con la misma misericordia con la que Cristo los mira? Tal vez no todos podamos cambiar el mundo, pero todos podemos evitar que una persona se sienta invisible. Y, a veces, ese pequeño gesto basta para devolverle la esperanza a un corazón, y también a toda una comunidad.